A ver, el día de hoy, mis chicos, vamos a ingresar a lo que son los sistemas de ecuaciones no lineales, ¿sí? Sin antes hacer una breve revisión, digo breve revisión porque ustedes van a profundizar lo que son métodos para resolver ecuaciones lineales. ¿Cuál es la diferencia, mis chicos, entre una ecuación lineal y una ecuación no lineal? ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación lineal y una no lineal, mis chicos? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a pedir nombres porque no colaboran. Jefferson, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación lineal y una no lineal? Buen día, ingeniera. Bueno, entre una ecuación lineal y una no lineal, generalmente una diferencia muy notable se la puede ver en su gráfica. Ya, pero ¿cuál es la diferencia? No me dijiste absolutamente nada, Jefferson. Jefferson, no aportó en nada. Profe, Tal vez que, profe, tal vez que la, no podría ser que la diferencia de lineal y no lineal sería que su ecuación no supera el grado 1. Ya, eso podría estar hablando aritméticamente, ¿verdad? Y gráficamente, Vicky. Si ¿Qué dirían? tenemos la línea recta, entonces sería lineal, y si se trata de una curva ya no sería lineal. Ya. Normalmente una ecuación, a ver, vamos a escuchar la Elenita. Ya leí al inicio, pero ya. ¿No va a aportar? ¿No va a aportar, Elenita? Sí, lo que faltaría sería las ecuaciones no lineales que podemos encontrar, o sea, que podemos encontrar polinomios de segundo grado, también que estos pueden ser raíces, funciones exponenciales o logarítmicas. Todas aquellas ecuaciones que no nos den una gráfica de una línea recta. Exactamente. A ver, entonces, primera cosa que nosotros debemos identificar es que en una ecuación lineal evidentemente se ve el grado de su ecuación, ¿no es cierto, Milton? Milton Valdivieso. Sí, profe. Sí, ¿qué más observamos, Milton, como diferencia de estas dos cosas, de estas dos ecuaciones? Bueno, como bien lo dijeron mis compañeros en el grado, por ejemplo, también en las no lineales, como al ser de grado 1 nos daría una gráfica de una línea recta. Bien puede ser con pendiente positiva o negativa, y en cambio en las no lineales va a ser cualquier figura diferente de una línea recta. Exactamente, sí. Entonces, al tener claro la diferencia entre una ecuación lineal y una no lineal, sí, también existen los sistemas de ecuaciones. Y si ustedes se recuerdan, en el colegio ya nos enseñaban a resolver los sistemas de ecuaciones no lineales, ¿sí? ¿Qué métodos utilizaban ustedes para resolver los sistemas de ecuaciones, lineales? Lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales les enseñaban a resolver, ¿verdad? ¿Qué métodos utilizaban para encontrar el valor de X y el valor de Y? Cecia. Los métodos de reducción, también el método de reemplazar primero
primero calculábamos una variable y de ahí le reemplazábamos en la otra ecuación. Ya, Nayeli Manillo. El método de igualación, de sustitución y el de reducción. Exacto. Esos tres métodos. Carlos Olarte. Yo por lo general más utilizaba los métodos de reducción. Ya, el método de reducción, el de sustitución, como bien lo mencionaba, ¿no es cierto? Entonces, esos métodos son los métodos clásicos utilizados para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Cuál era el objetivo de estos métodos, chicos? Encontrar qué cosa, qué encontraban al aplicar estos métodos. Vicky. El valor de X y El Y. valor de X y el de Y. Exacto, el valor de X y el valor de Y, es decir, encontrar el valor de las incógnitas, ¿no es cierto? Ya sea un sistema de 2 por 2, ya sea un sistema de 3 por 3. A la final lo que ustedes encontraban es ¿qué cosa? El valor de las incógnitas, ¿sí? Pero estas incógnitas, ¿qué hacían, mis chicos? ¿Cómo sabían que esos valores eran los correctos? Haciendo una comprobación, reemplazando el valor de las variables en una de las ecuaciones, y si daba una ecuación, o sea, una igualdad, ahí era verdadero el valor. Exacto, una igualdad o se hacía cero, ¿no? Sí, entonces ahí decíamos que ese es el valor que satisface esas ecuaciones. ¿Se acuerdan de esos términos? Pablo, ¿qué tienes para aportar mejor en este tema, en esta revisión que estamos haciendo de esta temática? ¿Qué más puedes aportar? Sí, profe, también un método que aprendí fue el método gráfico y la finalidad también es hallar el corte entre las dos ecuaciones, es decir, el punto de intersección entre esas dos rectas. Exacto, esa es la intención, ¿no? Ese siempre ha sido la intención, ese siempre ha sido el objetivo, encontrar, ¿sí?, la intersección entre las ecuaciones de mi sistema. Si ustedes tenían un sistema de ecuaciones de 2 por 2, es decir, de dos variables y dos incógnitas, ¿no es cierto? El objetivo era que esas dos ecuaciones se grafiquen, se intersecan y encontrar qué cosa, justamente lo que menciona Pablo, en los puntos de intersección, tanto en X como en Y, si es un sistema de 2 por 2, y si es un sistema de 3 por 3, encontraríamos X, Y y Z. ¿Y cómo sabemos efectivamente que esas variables o que esos valores que encontramos es el correcto? Es porque tenemos que sustituir en nuestras ecuaciones originales y se debe generar ¿qué cosa? Una igualdad. ¿Sí? Entonces ahí estamos diciendo que estas variables satisfacen a las ecuaciones. ¿Sí? Fausto Inca. ¿Algo más que aportar mejor en este tema? Sí, que también hay que tener presente que se debe elegir bien el método para poder resolver el ejercicio, ya que si utilizamos un método que sea erróneo, podemos hacer que el problema se vuelva más difícil para resolverlo o no resolverlo bien. Exacto, hay que siempre decidir tomar las decisiones en cuanto al método, ¿sí? Y vamos a justamente observar. Ahora, para no olvidarme y de entrada de una vez, para mañana ustedes tienen 3 horas conmigo, ¿verdad? Entonces las vamos a distribuir de la siguiente forma. Esas 3 horas se las va a distribuir para realizar un taller, ¿sí? Un taller que va a resolver ecuaciones como las que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Y para ese taller se va a tomar de 1 hora y media a 2 horas. Y la otra hora se van a tomar para hacer una presentación en Genially, ¿sí?, sobre los métodos para resolver ecuaciones lineales, ojo, lineales, pero ya no los métodos convencionales, es decir, ya no el método de eliminación, ya no el de sustitución, ya no esos métodos,
sino que vamos a aplicar los métodos que se indican en la unidad número 3 del sílabo. Es decir, vamos a trabajar con matrices, el método de Kramer, el método de eliminación de Gauss, Gauss-Seidel, Gauss-Jordan, la matriz inversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis chicos? Nos vamos a dividir en grupos. ¿Cuántos grupos son, Vicky, en el curso? En 10. en parejas, entonces. No, en grupos de 3 hagámosle, mija. Ahí Pues, sí no más sé, profe, porque no hemos hecho todavía. Ya, vamos a hacerlo grupos. Vamos a hacerle grupos de 4 personas, vamos a hacerle, ¿sí? Grupos de 4 personas. Y yo en lista tengo mis chicos que ustedes son 37 estudiantes. Siempre va variando un poco, pero son alrededor de 37 estudiantes. Entonces, vamos a quedarnos con alrededor de 8 o 9 grupos, ¿sí? Van a formar en este momento internamente, se van a formar, ¿sí? Van a enviarme al chat de Teams los grupos formados por 4 personas. Ojo, no quiero grupos de 2, ni peor de 1, grupos de 4 y al final habrá uno de 3, pero menos de 4 no debe haber, mis chicos, excepto uno que sea de 3 personas. Por favor, van a enviarme al chat de este Teams los grupos de las personas y yo les voy a ir asignando en el orden en que, en un orden al azar, les voy a ir asignando los temas para que mañana desarrollen ese tema en una de las horas de trabajo. Y la siguiente semana exponen. Y esa sería una de las notas del tercer parcial. ¿Sí, mis chicos? Entonces, para no olvidarme de una vez de la tarea que van a hacer, ¿sí? Ahora sí, regresando al tema de las ecuaciones lineales y no lineales. Normalmente, para las ecuaciones lineales, hemos visto diferentes métodos muy sencillos de resolver, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar el día de hoy en las ecuaciones no lineales. ¿A qué nos referimos eso? Justamente a lo que mencionaban los compañeros. Son gráficas que no tienen una pendiente positiva o negativa, sino que ya tienen un grado mayor a 1 en donde se producen polígonos, se producen parábolas, se producen otro tipo de curvas donde se intersecan efectivamente y debemos de encontrar qué cosa, lo que habíamos mencionado, su valor en X y su valor en Y, en el caso de que sea una ecuación de 2 por 2. Ahora, vamos a utilizar Octave como una de las herramientas, ojo, digo, como una de las herramientas para podernos ayudar con las gráficas que necesitamos trazar. Aquí sí vamos a trazar las gráficas, ¿sí? Para poder tener una visión, ¿sí? Hacer el método de observación y poder tener una visión clara de cómo se debe graficar, de si existe o no existe intersecciones, ¿sí, mis chicos? Entonces, necesariamente vamos a tener que utilizar una aplicación para sus gráficas. Y para eso, en Octave, ustedes tienen, mis chicos, en el OneDrive del instalador, si no estoy mal, ustedes tienen allí un paquete adicional que dice Symbolic. ¿Me ayudan, por favor, a verificar que tengan en el OneDrive de los instaladores ese paquete que dice Symbolic? Verifiquen, por favor. ¿Está? ¿No está? ¿Sí está? Sí, tú. Una pregunta. Dime, mija.
Los nombres de los integrantes del grupo le mandamos a su chat privado. Si no les deja enviar a este chat. Sí, profe, porque no me permite enviarle. Ya, entonces enviémosle al chat privado. Una sola persona del grupo me envía, ¿sí? Ok. Ya. A ver, entonces les preguntaba, ¿sí está, verdad? El instalador de Symbolic. Sí está, profe. Ya, entonces, este es un complemento. Este es un complemento, mis chicos, para Octave, para la utilización de lo que es más herramientas matemáticas. Y si ustedes se fijaron, cuando el compañero Jefferson y Ariel, me parece que fue, que expusieron el método de Newton-Raphson, ¿sí? Y el momento de ingresar la derivada, ¿sí? Ellos tuvieron que pedirle al usuario, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que ingrese la derivada. Cuando decíamos que en realidad debería simplemente ingresar la función, ¿no es cierto? Y que automáticamente el programa calcule la derivada. Entonces, este paquete Symbolic nos va a ayudar para eso, para lo que es cálculo integral, cálculo diferencial. Hay mucho cálculo. En todo ese aspecto, este paquete Symbolic justamente va a hacer esa función. Entonces, para eso vamos a utilizar el instalador que ustedes tienen allí en el OneDrive. Por favor, se van a descargar. Sí, descarguémonos de una vez para ver si podemos van haciendo conmigo la instalación. ¿Ya se descargaron? Yo lo tengo aquí ya descargado, en mi caso. Este es este de aquí, ¿no? Es este archivito que ustedes pueden observar aquí. Sí, ese es el que ustedes se van a descargar. No van a descomprimir, solo se van a descargar nada más. Lo van a dejar tal cual está. ¿Sí? Y vamos a copiar el nombre. ¿Sí? Va a tener ahí copiado su nombre. Mis chicos. Y nos vamos a ir a Octave. Se van a la ventana de comandos. No sé si estamos ahí, chicos. Sí, profe. Ya, entonces, ya con el Symbolic descargado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a comprobar si tenemos o no tenemos instalado ese paquete. ¿Sí? ¿Por qué digo si tenemos o no tenemos instalado? Porque de pronto puede ser que efectivamente ya tenemos instalado ese paquete y no va a hacer falta que hagamos esa instalación. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Luis, Jefferson, de pronto, Mariela, ¿se acuerdan qué comando utilizaban para verificar si existía o no existía el Symbolic? Creo que era el SIM. ¿Cuál, mija? El SIM, SYM. Para verificar si estaba o no instalado. Sí, profe, parece que era ese. O el PKG, algo así. Ya. ¿Qué dice Luis? Jefferson. ¿Se acuerdan? No, ingeniero, yo no me recuerdo cuál era. Luis no está por ahí.
A ver, ¿qué vamos a hacer entonces, mis chicos? Van a poner lo siguiente. ¿Sí? Van a poner pkg, ¿sí? Install, así tal como está escrito allí. Van a pegar el nombre que yo les dice copiar, pero si ustedes se fijan, aquí en el nombre que yo copié, sí, no está .gz, ¿sí? Entonces ustedes le van a agregar el .gz. Si es que sí les apareció el nombre con el .gz, obviamente no le agregan, pero si es que está tal como yo le dejé con .tar, por favor ustedes le van a agregar, ¿sí? El .gz. Hasta ahí no sé si están o no están. Sí, profe. ¿Ya? Van a ejecutar, ¿sí? Y lo primero que nos menciona es, bueno, que existe un warning, un peligro, ¿sí? Pero eso no es, es simplemente una advertencia, ¿sí? Lo que está es accediendo a la carpeta donde está el instalador, que si ustedes se fijaron, yo lo tenía aquí en la carpeta de mis documentos, en una carpeta que decía Octave, y desde allí lo estoy ejecutando, ¿no? Entonces, cuando el cursor se les queda así, titilando, quiere decir que está realizando la instalación. Entonces, no sé si estamos hasta allí, mis chicos, con la instalación del Octave, del Symbolic, perdón. Sí, ingeniera. ¿Ya? ¿Alguien ya terminó de instalar? ¿O todavía igual se le quedó en esa parte? Ya dependiendo obviamente del computador que tengamos, se va a ejecutar mucho más rápido o se va a ejecutar un poco más lento, pero de que se ejecuta, se ejecuta. Ya, miren, aquí me dice, ¿sí?, que para información acerca de este paquete, pues ejecute una versión nueva de Symbolic, pero no, eso no es problema. El momento en que les da algún error, ahí significa que no se instaló el paquete, ¿sí? Pero como no me dio ningún error, significa que sí se instaló. Pero, ¿cómo sé yo? Voy a hacer una forma de comprobar cómo sé que está o no instalado el paquete. Lo vamos a hacer entonces de la siguiente forma. Primero ya está instalado, pero siempre tenemos que acceder a ese paquete, ¿sí? ¿Cómo accedemos? Lo vamos a poner como pkg load symbolic. No sé si se está observando. Chicos. Sí, ingeniera. Al poner esto, ¿sí?, si ustedes se fijan, no le sale nada, pero lo que hace es activar el paquete, ¿sí? Lo que va a hacer es activar ese paquete de tal manera que usted ya va a poder utilizar, ¿sí? Entonces, ahora, pero también necesitamos observar efectivamente que nuestro paquete efectivamente está o no instalado. Sí, entonces vamos a ponerle pkg
load. No le salió. ¿Le salió error a ustedes también? Profe, Sí, al inicio me salió error, pero dice no encontrado, entonces es porque no está activado, ¿verdad? Y más abajo me salió en la línea 560, columna 19 me sale. Ya vamos a ver, a ver. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo digité, no sé si se fijaron que digité la línea PKG list. ¿Sí? Luego de que activé PKG load symbolic, ¿sí? No me salió nada, ¿verdad? Eso ya significó que se activó, pero con PKG list, ¿sí? Lo que hago es listar todos los complementos o paquetes que están instalados en Octave. Miren, aquí tienen ustedes paquetes hasta para utilizar audio, la parte financiera, es muy parecido al MATLAB, como les había dicho. Y aquí, miren, está instalado el Symbolic. Eso significa que efectivamente se les instaló. Sí, no sé si comprueban, por favor, Vicky, Cecia, me parece que estaban hablando. Y comprueben con PKG List si se instaló o no primero. Sí, profe, a lo que le pongo PKG Leads me sale lo que Symbolic. ustedes... Ya. Sí. Ahora, ya, lo que vamos a poner es con las flechitas, sí, con las flechas que ustedes tienen de desplazamiento, pueden regresar a las líneas de código anteriores, ¿no? Si se fijan, estoy moviendo las teclas y puedo regresar a las líneas de código anteriores. Entonces pueden regresar a la línea que dice PKG load symbolic para que activen ese paquete. Ahora, activado el paquete, ¿sí? Aquí tenemos que decirle al sistema, ¿sí? ¿Qué variable es la que vamos a manipular? ¿Vamos a trabajar con solo una variable o vamos a trabajar con dos variables? Para hacer una prueba, vamos a trabajar con una sola variable. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando yo calculo la derivada de una variable, ¿sí? Trabajamos en función de qué cosa, de qué variable trabajamos cuando calculamos las derivadas. ¿En función de qué trabajamos? La derivada de y en función de x. En función de x, ¿verdad? De x sobre de y, ¿verdad? Estamos trabajando en función de una sola variable. Entonces, para lo cual, simplemente vamos a decirle que trabaje o simplemente que vamos a que en el modo sims, ¿sí? Estas son variables tipo simbólico. Ya van a darse cuenta de por qué le digo simbólico. Vamos a decirle que simplemente vamos a trabajar con una variable por el momento. ¿Sí? Entonces, no sé si está claro hasta allí. Vamos a decirle que vamos a trabajar con una sola variable en este momento. Listo, entonces hagamos la prueba y calculemos, por ejemplo, una derivada o una integral. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Le damos Enter y miren lo que sucede. ¿Sí? Se activa
ahí sí comienza la ejecución del paquete simbólico, ¿sí? Una sola vez. Cada vez que nosotros tengamos abierto el Octave, esto se va a ejecutar una sola vez, ¿sí? Tenemos que esperar que termine de activarse. Y si es que no les da ningún problema, vuelve al prompt del sistema. No se olvide el prompt del sistema. ¿Cuál es? Estos simbolitos del mayor que, ¿no es cierto? Ese es el prompt del sistema. Si se activa y vuelve al prompt del sistema sin ningún problema, listo. Ahora, ¿qué les parece si calculamos, por ejemplo, una integral? Y vamos a calcular, vamos a ver si nos da aquí la simbología de la integral. Y vamos a utilizar esta expresión de aquí. ¿Sí? Y le vamos a utilizar una integral. ¿Sí? Una integral indefinida. Y le vamos a utilizar de coseno de 2 de x. De x. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado de esa integral, chicos? ¿Cuál sería el resultado de esa integral si lo hacemos algebraicamente? ¿No se acuerdan? Entonces, ahí tenemos la ayuda del software. Como ustedes saben, ustedes tienen aplicaciones variadas para utilizar esto, ¿no? Tienen el Symbolab. ¿Cuál es que me decía el compañero que tuvo la delicadeza de decir en el examen que él había utilizado el Photomap? Tienen varias opciones, ¿no? Pero vamos a trabajar con programación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí estoy haciendo un método de la prueba, ¿no? Del Octave, pero yo puedo trabajar acá ya en un script, pero no lo voy a hacer hasta que hagamos aquí la prueba nada más. Entonces, yo en una variable, ¿sí? En una variable func, le voy a asignar ¿qué cosa? Le voy a asignar esa función que yo tengo allí. ¿Cuál es mi función, chicos, la que la quiero yo integrar? ¿Cuál es la función? Es el coseno, ¿no es cierto? Coseno de 2x. De 2x, de 2, pero no se olvide cómo ingresa usted en Octave, 2 asterisco x, ¿no? No pone 2x, sino tiene que ponerle 2 asterisco x. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente en una variable func le estoy diciendo que se almacene ese valor. Y si usted se fija, miren lo que va sucediendo acá abajo. En su espacio de trabajo o en el workspace comienzan a aparecer las variables. Primero, miren, yo le dije que iba a trabajar al sistema en función de x y aquí ya me aparece de tipo simbólico de dimensión 1 por 1. Luego me aparece mi variable func que también es de tipo simbólico de 1 por 1. Si usted se fija, estamos observando, mis chicos, tanto en el workspace como en el sí. Ahora, ¿qué más hacemos? Yo ya tengo lista mi función. Ya tengo guardada ahí mi función. Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral de esta función como nos habíamos propuesto, lo que hacen es utilizar la función int, ¿sí? ¿Y de qué variable voy a sacar la integral? De func, ¿verdad? Porque esa es la variable que yo le di la función. Y el segundo parámetro que le vamos a poner es la variable en función de la que vamos a ejecutar. Y en función de qué estamos poniendo nuestra integral, si usted se recuerda, en función de qué variable estamos trabajando, de x, ¿no? De x. Sí. Exacto. Entonces simplemente le pasamos esos dos parámetros. Uno es la función, que yo puedo ponerla directamente también, pero más ordenado se lo ve así con variables, ¿sí? Y luego le ponemos el segundo parámetro, que es la en función de qué variable yo voy a trabajar. Ponemos Enter. Y si ustedes se fijan, miren el resultado que me proporciona. A diferencia
del paquete o de la forma que nosotros hacemos cálculos anteriores. Si nosotros calculamos otro tipo de funciones o mandamos a evaluar, el resultado, ¿cómo se nos presenta a nosotros? Se nos presenta como seno de 2x sobre 2, ¿verdad? Pero no de forma simbólica. Esto es simbólico, chicos. A esto se refiere, a esta forma de representación, de forma simbólica. Y si usted se fija aquí, no nos ha dado ningún valor evaluado, obviamente porque no le pedí que evalúe, ¿verdad? Pero a eso se refiere, sí, con symbolic, la forma de presentación. Y al ser simbólico, debo tener mucho cuidado, obviamente, para el proceso de evaluación y más para el proceso de impresión. ¿A qué me refiero con el proceso de impresión de resultados? Si yo quiero que imprima un resultado, sí tengo que acordarme que estoy trabajando con variables simbólicas y que tendría que convertirla a ¿qué cosa? A una variable doble, a una variable numérica, para poder visualizar su resultado en pantalla. Pero hasta ahí, no sé si está claro, mis chicos, el uso de symbolic y cuál es su utilidad de symbolic. Profe, después de ponerle el PKG Loac Symbolic y ponerle el Sims X, se me desglosó un gran texto, pero de ahí sí le puse el ejemplo y sí me salió el resultado, no habría problema, ¿verdad? No, debe ser alguna otra versión o te debe haber salido algún texto, pero no te salió ningún mensaje de error. ¿Regresó al prompt o no? Ajá, no me salió error. Al inicio sí me salió un error, pero de ahí usted me dijo que le ponga el PKG Leads y de ahí sí me salió toda la lista. Si es que te sale el resultado, mija, está bien, sí está funcionando. Porque normalmente si tú envías a algún chico que no tenga ya instalado todavía el Symbolic, puede probar, por favor, ejecute la función integral y le va a dar error, no le va a ejecutar. Entonces, si tú tienes instalado el Symbolic, quiere decir, mija, que sí, y te da el resultado, sí está funcionando normalmente. ¿Sí, mis chicos? Entonces, Sí, profe, gracias. A ver, entonces, si ustedes se fijan, miren, esto nos ahorra muchísimo tiempo y evita muchos fallos, obviamente, en el cálculo algebraico, porque aquí ya nos ayuda a la resolución. Entonces, aquí con esto ya sabemos cuál es el resultado de esta integral. ¿Sí? El resultado de esa integral ha sido, ¿qué cosa? 1/2 del seno de 2x. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el método de Newton-Raphson, para que no quede dudas. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan, el método de Newton-Raphson, ¿sí? Lo hicieron simplemente de forma algebraica. Por ahí los compañeros aportaron con una solución, pero nos tocaba a nosotros ingresar la derivada. Y eso es algo que en el examen, si ustedes se fijaron, la mayoría que no le fue tan bien el examen es porque se equivocó al cálculo de la integral, de la derivada. Entonces, ustedes se equivocan en la derivada, ya todo el proceso obviamente está mal. Si ustedes se recuerdan, ¿cuál era, qué necesitábamos para aplicar un método de Newton-Raphson para resolver ecuaciones no lineales? Necesitábamos la función, ¿verdad? Que ustedes pueden observar en la línea 3. Déjenme activar este paquete de aquí. Ya, aquí, ¿no es cierto? En la línea 3 estamos pidiéndole al usuario que ingrese la función a evaluar. Estamos graficando, estamos activando la cuadrícula, ¿sí? En la línea 6 lo que le estoy pidiendo es que luego de haber visto la gráfica, ingrese el valor que se encuentra en el intervalo, ¿no es cierto? Nuestra raíz inicial. Si ustedes se recuerdan, hasta ahí seguimos con el método de Newton-Raphson. Aquí le voy a pedir que haga un control con una tolerancia de cuánto.
¿De cuánto es esa tolerancia, chicos? ¿En porcentajes? 10%. Del, ¿seguro que es del 10%? 1%. 1%. El 1%. 1%. Profe, ¿puede Listo. hacer más grande, por favor? Claro. A ver, déjenme. Oh, Ya, profe, gracias. ya. A ver, entonces. ¿Qué más necesitábamos nosotros para el método de Newton-Raphson de ecuaciones no lineales? Calcular la derivada, si ustedes se recuerdan. ¿Sí o no? Necesitábamos calcular la derivada. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través, miren, de la función diff. ¿Sí? Aquí, ¿qué estoy haciendo en la línea 8? En la línea 8 estoy a una variable der, diminutivo de derivada. Ustedes pueden poner cualquier nombre de variable. Le estoy asignando, ¿qué cosa? El resultado, ¿sí?, de la derivada de mi función y, que está en términos de x. Si ustedes se fijan, ¿qué tengo en y? ¿Qué tengo en la variable y, chicos? ¿Qué tengo guardado en la variable y? La función. La función. La función que ingresó el usuario, ¿no es cierto? La función que ingresó el usuario. Y en términos de qué estoy trabajando, si ustedes se fijan, en términos de x. ¿Sí? Entonces, con esto de aquí estoy calculando la derivada de la función que ingresó el usuario. Y además de eso, tengo un contador n que me va a ayudar a controlar cuántas interacciones se realizan. ¿Sí? En este caso, yo estoy haciendo el siguiente control. Con una función while, estoy diciendo mientras n sea menor a 5, ¿sí?, haga lo siguiente. Es decir, que ya le estoy limitando, ¿verdad? Le estoy diciendo haga solo 5 interacciones. ¿Sí? Luego, ¿qué estoy haciendo, mis chicos? En el proceso de Newton-Raphson, obviamente yo necesito evaluar tanto la función original y tanto la derivada de la función, ¿verdad? Necesito evaluar. Entonces, ¿qué es lo que hago? En una variable, yo le puse como f de x0, evalúo con la función subs, ¿sí? Y le digo que evalúe la función y. La función y es mi función original, ¿verdad? Esa es la que ingresó el usuario, esa es la original. Y le digo que evalúe la función y, que está en términos de x. ¿Y qué más le estaré diciendo con el tercer parámetro, chicos? El x sub 0. Miren qué tiene el x sub 0. ¿Qué tiene aquí el x sub 0? Los intervalos. Exacto, la raíz inicial. Si ustedes se recuerdan, en Newton-Raphson necesitábamos un valor de la raíz inicial. Entonces le estoy diciendo, evalúe la función y, que está en términos de x, y evalúela con este valor que ingresó el usuario y que está guardado en esta variable. ¿Sí? ¿Qué más necesito, mis chicos? Necesito también evaluar la derivada, ¿verdad? Para Newton-Raphson. Necesitaba evaluar la función original que ya tengo aquí, pero también necesito evaluar la función derivada, el resultado de derivar. Entonces yo le di este nombre, ¿sí? Y le digo igual, evalúe la función der, que tiene el resultado de la derivada, que está en términos de x, y le digo que evalúe, pero con x sub 0, que es el valor inicial que ingresó el usuario. Y miren, ¿qué más hacíamos con Newton-Raphson? Aplicar la fórmula, ¿verdad? ¿Y qué decía la fórmula de Newton-Raphson, si me recuerdan? ¿Qué decía la fórmula de Newton-Raphson, chicos? ¿Cómo era? No me dirán que ya se olvidaron si apenas hace una semana dieron el examen. ¿Cuál era la fórmula de Newton-Raphson? X1 menos la función evaluada en X1 dividido para la derivada, para la derivada evaluada en X1 igual. X sub n, que voy a calcularlo, ¿no es cierto? X sub, y le voy a poner Homero. ¿Qué más era, mijo?
Menos la función evaluada en x sub i. La función Sobre- evaluada, ¿no es cierto? La función f de x evaluada en x sub i. Sobre la Y abajo, derivada de esa función evaluada en x sub i igual. exacto, la derivada de esa función evaluada en x sub i. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que estaba haciendo hace un ratito? X sub i, tengo aquí guardado ya que ingresó el usuario. F de x sub i lo evalué ya. Y f' de x sub i, que es la derivada, también ya lo tengo. ¿Qué necesito hacer? Es aplicar la fórmula. Entonces me voy acá a Octave. Y en la línea 13, si usted se fija, estoy aplicando la fórmula. Porque todo tengo guardado en variables. ¿Sí? Hasta aquí, mis chicos, preguntas. Profe, disculpe, de ahí, si es que la derivada sale 0, o sea, ahí cómo le pondríamos. Ya, ahí ya vamos a ese control, mija. Justamente ya sí estamos controlando eso abajo. Ahora, hasta aquí hemos aplicado la fórmula, pero justamente se genera esa duda, ¿no? ¿Qué sucede si nos va a dar un error? Nos va de pronto a generar una raíz o una división para 0, pues ya lo vamos a controlar. Ahora, aquí mis chicos, ¿qué estoy haciendo en la línea 14? Estoy haciendo, si usted se fija, el resultado, mi xn, el resultado de aplicar la fórmula tengo guardado en xn. ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué tipo de variable es mi x sub n, mis chicos? Hasta aquí sigue siendo, todos estos cálculos que yo hice siguen siendo simbólicas. Sí, siguen siendo simbólicas. Pero yo quiero ese valor de x sub n volverlo a utilizar. Como es simbólico, le convierto a doble. Y usted sabe que el formato doble es ¿qué cosa? Numérico, decimal. Por lo tanto, a una variable raíz, lo que hago es decirle que se convierta a formato doble el valor de x sub n. Es decir, que estoy haciendo el cambio de simbólico a numérico. ¿Sí? Y miren que aquí en la línea 15, lo que hago es en una variable error, calcular el valor, el error absoluto. La diferencia entre mi xn menos mi x sub 0 inicial. Calculo el error absoluto, cuento mis interacciones y pregunto que si el error es menor que la tolerancia. ¿Sí? Estoy haciendo un doble control. Estoy diciendo ese error es menor que mi tolerancia, que fue del 1%. Envío mensajes. Ustedes saben que aquí entre la línea 18 y la línea 22 estoy haciendo es presentación de resultados, mensajes. ¿Sí? Estoy presentando también el error. ¿Sí? Y estoy haciendo un cambio de intervalos. No se olviden que eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? En el proceso matemático. ¿Sí? Hasta ahí todavía no te contesto, mija, tu pregunta. Pero, ¿qué sucede si usted tiene aquí una división para 0? ¿Sí? ¿Qué sucede si tiene una división para 0? Mejor lo vamos a hacer en el otro método, ¿sí? Para no confundirles. No sé si tienen allí una pregunta, chicos. Esto es el método de Newton-Raphson, pero ya programado y automatizado, que si bien es cierto, los compañeros lo hicieron, pero no estaba automatizado con el cálculo de la derivada. Vamos a probar. Entonces voy a limpiar la pantalla. Voy a borrar todo, todas las variables también, para que no se quede nada. Venimos y ejecutamos. Como estoy ejecutando la primera vez mi script, y miren que tengo yo aquí, estoy activando, ¿no es cierto? Estoy diciéndole que trabaje con Sims, por eso es que se vuelve
a ejecutar esta parte de aquí. Vamos a esperar un ratito. Y ahora sí, por favor, me ayudan con una de las funciones que ustedes tenían en su examen, al que le tocó Newton-Raphson. No, vamos a hacer rapidito. Vamos a utilizar la misma función cos de 2x, ¿sí? Vamos a decirle que tiene la función cos 2 por x y nada más. Sí, vamos a darle esa función sencilla. Entonces, me presenta la gráfica. Si ustedes se recuerdan, estamos siguiendo los pasos, ¿se acuerdan? Graficaba. Automáticamente ya me presenta la cuadrícula, que en Octave por defecto no suele presentar la cuadrícula. Y con esta línea de código, con la línea número 5, lo que hago es activar automáticamente en la cuadrícula en sus gráficas, ¿sí? Listo. Ya observo, existen raíces. Puedo tomar cualquiera de estas. Vamos a tomar esta raíz de aquí, que está junto al 0, ¿sí? Vamos a hacerle un poquito más grande. Y le voy a dar un valor inicial de 0.78 le voy a dar, ¿sí? ¿Sí? Entonces me dice, introduce un valor que se encuentre entre el intervalo A y B, ¿no es cierto? Entonces le voy a dar un valor de 0.78. Y miren, ya acabó de resolver. Y finalmente me dice que la raíz aproximada es de 0.7854, porque yo le di un valor muy cercano, ¿no es cierto? Y me dice que el error aproximado es de ¿cuánto? ¿Tiende a 0 o no tiende a 0 este error? Sí. Sí, Sí, es mucho más pequeño que el 1% de la tolerancia, ¿verdad? Entonces, miren, ¿en cuánto tiempo ejecutó esto? En menos de un minuto, creo yo. Y miren, si ustedes van siguiendo los pasos, ¿sí? Aquí ya les da el resultado de la derivada. Si ustedes se fijan, el resultado de la derivada es menos 2 seno de 2x. Por acá abajo, aquí se lo ve esta forma, la forma de evaluar la función. Si ustedes se fijan, aquí está evaluando la derivada de la función con el 0.78 que yo le di. Y acá finalmente me presenta los resultados finales, ¿sí? Entonces, mis chicos, con eso vamos a ejecutar otra vez, pero le vamos a dar con un valor más separado, porque le di muy cercano al valor de la raíz, ¿sí? Tenemos la misma función. Tenemos la gráfica. Y vamos a darle un intervalo, le voy a dar un intervalo mucho más abierto. Voy a dar de 3. ¿Sí? Si ustedes se fijan, miren, ¿qué quiere decir esto? Que está ejecutando más interacciones, ¿verdad? Porque le di un intervalo mucho más abierto. Miren, y ahí se va a quedar trabajando, trabajando, hasta que ejecute las interacciones. Ahora, ¿con qué objetivo hice doble control? Hice con doble intención. Primero, si usted se fija, aquí va a tender también a entrar un bucle infinito. Y ahí está, Cecia me parece que me preguntó. El momento en que entre un ciclo infinito, ¿sí? Voy a tener que romper este ciclo con el método que ustedes ya conocen o, a su vez, controlar que cumpla un cierto número de iteraciones. Entonces, yo le puse simplemente que haga 5 y que termine. ¿Sí? Entonces, miren, hizo máximo 5 iteraciones y se acercó y, sin embargo, convergió a la raíz de 0.7854, pero el error, miren con el error que sucedió. ¿Es más grande o más pequeño?
Más pequeño creo Más porque pequeño. está la Exacto. menos. Mucho más pequeño el error. El error es muchísimo más pequeño que la primera vez. Y miren, ustedes tienen aquí incluso toditas las funciones o todas las evaluaciones que hace, pero le presenta a usted de forma simbólica. A eso se refiere cuando estamos trabajando en modo simbólico. Por lo tanto, por eso es que aquí en la línea 14, yo hago la conversión de simbólico a doble para que me pueda visualizar el valor como numérico, porque si no, me iba a presentar así, puros símbolos. Y ustedes saben que, o sea, está bien que calculen, ¿no? Pero yo necesito visualmente también saber cuál es mi resultado. Entonces, y tampoco puedo volver a utilizar una variable de tipo simbólico para hacer otro cálculo matemático con una variable que no es simbólica. Entonces, por eso es que se hace esa conversión a doble. Y ustedes pueden fijarse que aquí tienen la resolución. ¿Sí? Acá nosotros tenemos otro método de Newton-Raphson, asimismo, donde de igual forma pedimos al usuario que ingrese la función, ¿sí? Que ingrese, ojo, el valor del que se encuentra dentro del intervalo y le preguntamos al usuario, en cambio, cuántas iteraciones desea que haga, ¿sí? Y con eso simplemente resuelven. Pero prácticamente es el mismo algoritmo, solo que con ciertas limitaciones. En el uno no le estoy controlando con tolerancia y en el otro sí estoy controlando con tolerancia. Entonces, no sé, está claro la utilización del SIMS y del Symbolic. Chicos, espero que sí. La verdad que es un poco difícil trabajar de esa forma, con ese silencio sepulcral. Así que voy a continuar asumiendo que sí están poniendo atención. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar este archivito que yo tengo aquí y van a observar qué es lo que sucede. Y luego de observar, ahí explicamos qué es lo que estamos haciendo. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a limpiar todas las variables que se almacenaron. Y vamos a ejecutar este archivito. Sí, y solo fíjense en la ejecución del mismo. ¿Sí? Obviamente, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué se está ejecutando? ¿Qué está haciendo? Ese ya sería para un sistema de ecuaciones. Ya, cuando pregunto qué está haciendo aquí en la primera línea, es activándose el paquete simbólico, ¿no? Entonces me dice que introduzca la primera ecuación. Y vamos a hacer justamente eso, vamos a darle una primera ecuación. Sí, vamos a insertar muy sencillas para que ustedes puedan observar. Como estamos hablando de ecuaciones no lineales, vamos a ponerle una ecuación de x cuadrado más 3 por x por y al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a insertar una segunda ecuación. Y le vamos a poner 2 por x por y. 2x al cuadrado le vamos a poner. Eso por y más 8x cuadrado por
Ahora, hay que tener mucho cuidado en la forma de cómo inserto mis variables. Si ustedes se fijaron, aquí intencionalmente se cometió doble error. ¿Cuáles son los errores que yo tengo aquí? Le puso 2 veces para elevar. 2 veces del asterisco. ¿Y qué otro error tengo yo ahí? Le En la puso multiplicación. multiplicar. X tiene el Exacto. cuadrado 2 veces. Ya, no, ahí tengo otra cosa. Ya, ese de x al En la- cuadrado 2 veces, ya, El o- pero tengo otro error ahí. El 8 no está El ahí. 8 tenía Por que ahí. ir con el No se asterisco. exacto, no puede ir 8x, sino tiene que estar como 8 asterisco Separado x. con el asterisco. ¿Sí, mis chicos? Entonces, volvemos a ejecutar, ¿sí? Y vamos a ponerle x al cuadrado. La simbología aquí es importante que ustedes inserten bien. Más y al cuadrado, le voy a dar más simple para no complicarnos mucho en este momento. Y la segunda le voy a poner como 2x al cuadrado. Y eso por un y más 3y cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado más y cuadrado en la primera ecuación. La segunda ecuación es 2x cuadrado por y más 3y cuadrado. Y vamos a ver lo siguiente. Si ustedes se fijan, se generaron 3 gráficas aquí. ¿Sí? Aquí se generaron 3 gráficas. Y la primera no me salió, ya vamos a ver qué sucedió. La segunda, miren. ¿Sí? Y la tercera, miren aquí esto. ¿Sí? ¿Existen o no existen raíces aquí? ¿Existen o no existen raíces ahí, chicos? Sí. Parece que sí. Al parecer sí, ¿no? Comprueben, por favor, con GeoGebra, con Symbolic, grafiquen esas funciones. La primera era x al cuadrado más y cuadrado. Ahí tienen las funciones. X al cuadrado más y cuadrado. Y la otra es 2x al cuadrado por y más 3y cuadrado. Grafiquen, por favor. Ya le vamos a pedir a que nos comparta, porque asumo que todos están trabajando al mismo tiempo. Fernando. Fernando Kunalata, déjeme ver la gráfica, cómo le salió en el Symbolab o en el GeoGebra. ¿Puede regresar las ecuaciones que estaba poniendo? Es que estoy en el teléfono, porque la compu no valía. Ya le puse, hace rato les puse. Eric. Las gráficas. Sí, Inge. Recién despertándose. No, Y Inge, vamos a estoy un tener que poco apuntar a enfermo. los que no colaboran para bajarles puntos y a los que sí colaboran para subirles puntos. Vamos a hacer eso, ¿no? Lisbeth Yupanqui. No, Inge, sí estoy aquí, sino que estoy un poco enfermo. Lisbeth Yupanqui.
Tampoco, Vicky, Profe, debe no haciendo vi esa la lista. segunda ecuación. Vicky, ya sabe, me da haciendo esa lista, ¿no? De los dormidos, así les pone. Lista de dormidos les pone. No vi la segunda ecuación, Liz. Nayeli Flores. Ya, ingeniero, pero a mí no me sale la gráfica. Quiero ver la pantalla. Ya. Rosa Peñafiel. Ya sabe, Vicky, lista de dormidos. Así como ponemos para actuación, les ponemos para... Inge, Dime, Mariela. no hay raíces. ¿Ya le graficaste? Sí, Inge, A ver, veamos la gráfica. ya le comparto. Profe, Dime, Cecia. lo que pasa es ¿Se que puede se me ver la está yendo pantalla, Inge? bastante el internet y no sé si de pronto me está preguntando algo. No, Cecia no la he nombrado, Cecia. Ya, profe, gracias. Mariela, mija, te decía que la grafiquen en el Symbolab o en Profe, el GeoGebra. no, sale la pantalla. Nayeli, ¿me decías algo, mija? No sé si se está compartiendo, es que mi internet está lento. Sí, estábamos viendo tu pantalla de Teams. Ya. Nayeli. Bueno, ya. Me sale esto. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, ven. No me sale nada. En el Symbol. Ya. Pero no sé por qué no me sale. Ahí, ¿qué podemos hacer, mis chicos? Podemos hacerle f de x. Exacto, justamente a eso iba. Podemos hacer es qué cosa, despejar, ¿sí? Mi variable y. ¿Cómo me quedaría despejado mi variable y en esas dos ecuaciones? ¿Cómo les quedaría? La primera, ¿cómo les quedaría? Y igual a la raíz de x cuadrado. Ya. Y sería igual a qué cosa. Ojo, el despeje, verán el despeje. Sería menos. Eso está menos igual a raíz cero, ¿no? Menos raíz de x. Al cuadrado, menos x. Exacto, cuidado con en ese aspecto, ¿no? Y veamos la de abajo. ¿Cómo les queda? ¿Cómo les quedaría su y? ¿Pueden o no pueden despejar ese y de ahí? Es una función, ¿qué cosa? Si es que no puedo despejar el y de ahí. Sería y es igual a menos 2x cuadrado sobre 3. ¿Seguro? ¿Pude o no Que pude parece despejar que el y? que no se puede despejar. Si ustedes se fijan, mis chicos, aquí me voy a ir acá a esta pantalla. Voy a compartir ahora yo. Aquí, nosotros tenemos una función, primero un x al cuadrado, ¿no es cierto? Un x al cuadrado y tenemos más y cuadrado. Pero no se olvide que esto está igualado a 0, ¿sí? Yo le he puesto. ¿Sí? Esto está igualado a 0. Esa fue la primera, ¿no es cierto? La segunda, ¿cuál era? Era 2, ¿no es cierto? X Cuadrado y. Cuadrado, ¿no es cierto? Y eso por y. Más. Y a eso más 3y cuadrado. y cuadrado. Y eso
no se olvide, está igualado a 0. Entonces, aquí vienen ya todos los procesos matemáticos que ustedes habían aprendido, ¿sí? Y yo puedo de aquí directamente despejar, ¿no es cierto? Y en la primera despejando, ¿cómo me quedaría? Despejando y o mi f de x, me quedaría que y es igual a menos, si lo hago paso a paso, vamos a hacerle paso a paso para que se den cuenta, ¿sí? Tendríamos que y cuadrado es igual a ¿qué cosa? A menos x al cuadrado. X cuadrado. Ahí ya se enciende una alerta, ¿no? Y si termino de despejar, eso va a ser igual a ¿qué cosa? A y igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? O me da lo mismo poner SQRT, ¿de qué cosa, pero? De menos X al cuadrado. Menos X al cuadrado. Sí. Eso sería en el primer caso. En el segundo caso, si yo despejo, ¿cómo me va a quedar el despeje? Habíamos dicho, ¿no? Yo tengo que despejar ¿qué cosa? Y, ¿verdad? Ese es mi objetivo, despejar y o f de x. Y si usted se fija, aquí yo tengo y en los dos términos. El uno es un término lineal y el otro es un término cuadrático. ¿Cómo puedo despejar eso? ¿Puedo sacar factor común y? Sí, ¿verdad? Saco factor común y de los dos términos. Sí, pero nos queda Exacto. un y. Pero veamos cómo nos queda. Y me va a quedar es 2x, ¿no es cierto? Al cuadrado. Ya, más. Pero me va a quedar aquí, ¿qué cosa? 3y. 3y. Y eso igualado a 0. ¿Sí? ¿Se puede o no se puede despejar de aquí y? No. No. Y si usted se recuerda, esto se conoce como una función implícita, que sí puedo despejar, ojo, sí puedo despejar, si ustedes se recuerdan, pero tengo que aplicar ¿qué cosa? Tengo que internamente aplicar, ¿cómo resolvían esto, mis chicos? Funciones implícitas. Derivando. Derivando, ¿sí? Entonces, aquí es, mis chicos, por eso es que las gráficas o lo que sucede con esto de aquí. Sí, ahora, por eso es que miren, en las gráficas, tanto en el Symbolab como en el Octave, la primera función no me presentó gráfica. ¿Por qué? ¿Por qué no les presenta gráfica, mis chicos, de un y de la raíz cuadrada de un menos x al cuadrado? ¿Por qué creen ustedes que no les presentó la gráfica? Y lo mismo sucede en el Symbolab, ¿no? Y miren qué sucede con la gráfica de la segunda función, que sí se pudo resolver, porque aquí internamente, ¿qué es lo que hizo el sistema? Aquí el sistema lo que hizo fue resolver la función implícita que se generó y le derivó. Y al derivar, ¿qué sucede, mis chicos? Ya ustedes pueden despejar su y. Y al despejar su y, les genera esta gráfica. ¿Sí, mis chicos? Entonces, vamos a tener mucho cuidado con esto. Sí, el momento de analizar las gráficas. Y miren ahí una ventaja del Octave frente al Symbolab, si es que envían directamente a graficar, ¿no? ¿Sí, mis chicos? Entonces, aquí, ¿qué diríamos? ¿Existen o no existen raíces entre estas dos funciones? No hay raíces. Profe, entonces las líneas que se ven en el cero son asíntotas. Pueden ser asíntotas o puede ser producto, sí, más que seguro que son asíntotas, todavía no le hemos hecho el análisis completo, pero son asíntotas generadas y estas también son parte de la función, ¿sí? Pero no es una intersección con esta función de acá. Ya, profe. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a graficar
o vamos a resolver el siguiente ejercicio. A ver, van a notar la siguiente función, chicos. Les dicto, ¿ya? Les dicto a mis chicos. Exp de x menos 4 más el seno de x. Esa es la una ecuación. No, repetir otra vez, profe. No sea malita. Exp de x menos 4 más el seno de x. Y la otra función va a ser (0.25 por x al cuadrado menos x al cuadrado más la secante de x. Grafiquen, por favor, en ¿cómo es? ¿Puedes el singular. repetir, por favor? Ya los que están despertándose recién, no les repito. Ingeniera, ya está graficada la segunda función. Las dos quiero graficadas. ¿Ya está? Ya, profe. Ya, ingeniera. A ver, veamos, por favor. Compartan, chicas, por favor. Cualquiera de las dos comparta, por favor. Ya, la primera era... Híjole, ya dejaste, creo que, de compartir. Es que creo que comenzó a compartir otra compañera, profe, porque dijimos dos al mismo tiempo. Ah, ya. A ver, vamos con Nayeli. Nayeli, compártame, para no confundirnos. Ya, ingeniera. Ya, la una ecuación era exp de x a la menos 4 más el seno de x, ¿verdad? Esa era la una.
Déjame Era ver. la menos 4 elevado. X menos 4. X Menos menos 4. Ah, ya. Déjame ver, Nayeli, porque no me dejaste ver. Ya, ahí. ¿Qué está mal allí, chicos? X menos 4, Es porque es la E- función de exponente. Euler, Sí. ¿no? Es Euler. Es Sí. Euler, mija. Si yo les digo exp, estoy diciendo en forma Octave, pero para graficarlo fuera de Octave tiene que ponerle Euler elevado a la X menos 4. Es X menos 4. Ese 4 de abajo es X, ¿no? Ya. Ese 4 de abajo ya no tendría, mija. Ya. Más del seno de X, ¿no? Ya está. Ahora, la de abajo les dije 0,25 por X al cuadrado menos X al cuadrado y más la secante de X. Ya, ahí sí tenemos. Ahora, analicemos la gráfica. Estas barras de acá, que presenta en aproximadamente 5 y menos 5, ¿sí? ¿Qué son? Asíntotas, ¿verdad? Ahí, ajá. Esas de ahí, Nayeli. Estas son asíntotas. Si ustedes se fijan, ¿sí? ¿Existen o no existen raíces en esa gráfica, chicos? ¿Existen o no existen raíces en esa gráfica? Sí. Pues sí, sí. Sí existe. ¿Qué dirían? Si existe, está cruzándose la primera función con las asíntotas de la primera función, de la segunda función. ¿Sí? Vamos a graficar la siguiente, Nayeli, ya que estás allí, mija. Te dicto, ¿ya? Grafiquemos la siguiente. Y que no me deja observar el ejercicio que les quería dictar. A ver, vamos a ponerle, mija. Y menos 2 por el coseno de X. Y menos 2 por el coseno de X. Esa es la primera. La segunda, mija. 0,25 por Y al cuadrado más X al cuadrado menos 2 por X más 3. Ya, bórrale por favor las gráficas de abajo para que no se vayan a confundir. Las dos últimas también. Sí. Ya. Ya. Van a graficar, por favor. Nayeli lo está haciendo en el simbolado. Y prueben graficando de forma independiente estas gráficas en Octave. Cada una de estas en Octave. ¿Qué les da?
¿Graficaron en Octave? Chicos. Estamos trabajando. La próxima vez voy a sacar de clases a todo el que no trabaje, ¿no? Dime, mija. Profe, ¿y ahí cómo le graficamos? Porque está la Y. Entonces. Profe, una a una. Una a una, independiente, una a una. Bien. Ingeniera, aquí también valdría despejar para poder graficar en Symbolab o no. Claro. Si quiere le puedo graficar ya las funciones despejadas. ¿Ya está? Ya le Claro. grafico. Comparta, mija. Inge, en Octave solo la primera se grafica. Ajá, la otra no le grafica. Veamos en Symbolab. Esa sería la primera, ¿verdad? No, ingeniera, esa sería la segunda. Y la. Pero bueno, en la mía. Ujú. Ya. ¿Y la otra? No grafica. Ya. ¿Qué sucede allí? ¿Qué creen ustedes que, por qué no grafica? ¿Por qué creen ustedes que no grafica? Porque ahí sí se pudo despejar Y, ¿no? Tal vez parece menos x al cuadrado que Ya, señalé. matemáticamente puedo yo quitarle ese menos. Ese menos. ¿Puedo quitar ese menos o no? O sea, matemáticamente multiplicamos por -1, pero igual afectaría. Seguiría Afectaría todo. afectando. Pruébale cambiando el signo, Nayeli. Ya. Le afecta tanto al numerador como al denominador, ¿no? No sé, pero sí se gráfico. Déjame ver, Nayeli, no vi bien. Es que te cambias de pantalla y no dejas ver, mija, la gráfica. A ver. Mariela, probémosle en Octave con el cambio de signo, mija. Ok.
Allí tendríamos una raíz, ¿no? Mariela. A ver, hasta que Mariela lo grafica. Nayeli, mija, por favor, haz zoom al punto de intersección, al único punto que existe de intersección. Ya. Si ustedes se fijan, mis chicos, existe una raíz gráficamente. Pero este punto de intersección tiene una coordenada en X, ¿no es cierto? Y tiene una coordenada en Y. Y ese es el valor que debemos encontrar. El valor en X y el valor en Y para saber justamente el punto de intersección. ¿Sí? Matemáticamente, si ustedes se fijan, estas son ecuaciones no lineales. A eso me refiero con no lineales, porque no tienen una línea recta, no tienen una inclinación, una pendiente positiva o negativa, sino que aquí ya hay una combinación entre funciones trigonométricas, entre funciones logarítmicas, exponenciales, entre funciones cuadráticas, polinómicas. Entonces, aquí ya se da una complejidad al momento de resolver y encontrar estas raíces. Y más hablando de un proceso matemático, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto matemáticamente hablando? Lo hacemos de la siguiente forma. Voy a volver a compartir. Gracias, Nayeli. Mariela, me avisas, mija, cuando tengas. Profe, una preguntita. Dime, Luis. La misma ecuación la llevamos a Octave para graficarla para ver cómo nos sale, ¿verdad? Sí, despejando obviamente Y. Despejando la ecuación de Y. Listo, gracias. Ya. A ver, entonces, mis chicos, ¿cómo nosotros entonces resolvemos un sistema? Porque si ustedes se fijan, en el momento en que yo ya les di dos ecuaciones, eso se convierte en un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Cómo resuelvo eso matemáticamente? ¿Cómo encuentro esas raíces? Sí, en el caso de que existan raíces y en el caso supuesto de que no exista raíces, igual vamos a resolver para ver el proceso matemático. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma, mis chicos. Primero, tenemos un sistema de ecuaciones, como les mencionaba, ¿sí? Tenemos un sistema de ecuaciones. Vamos a trabajar con un sistema de 2 por 2, es decir, con dos incógnitas. Si ustedes se fijaron, mis ecuaciones están igualadas a 0, ¿sí? Tanto la función 1 como la función 2. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuestro sistema de ecuaciones, pero de forma matricial. Para despejar qué cosas, la variación de X y la variación de Y. Ahora, esto matemáticamente hablando. ¿Cómo estructuralmente nosotros le vemos? Lo vemos de esta forma. Un vector con la función 1 y con la función 2. Es decir, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a escribir. Más una matriz, si usted se fija aquí, con las derivadas parciales de la función 1 y de la función 2. ¿A qué me refiero, chicos, con derivadas de las funciones parciales? ¿A qué me refiero con derivadas parciales? Que se van a derivar en función de X y se van a derivar en función de Y. Entonces, esas cosas tenemos que visualizar muy bien. Y a la final vamos a tener un vector con la variación de X y con la variación de Y. Eso igualado a 0. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Esto de aquí se convierte en una función. ¿Sí? Esto de aquí se convierte en una f de x.
más, y si ustedes se fijan aquí yo tengo un J, ¿sí? Un J que representa, mis chicos, el determinante jacobiano, lo que se conoce como el determinante jacobiano. Y eso está multiplicado por la variación en X, ¿sí? Luego se despeja la variación en X, ¿sí? Y me va a quedar esta expresión de aquí, este X más 1, de donde ustedes van a llegar a esto de aquí. Este X más 1, que ustedes ven aquí, es igual a un X sub I menos la función dividido para el determinante jacobiano. Pero ¿de dónde sale este determinante jacobiano o letra J? Sale de esta expresión que ustedes tienen aquí. El determinante jacobiano sale de esta expresión de aquí. ¿Sí? Eso es cómo se calcula el determinante jacobiano, ¿sí? Ese término J, pero esto está en función de ¿qué cosa? De sus derivadas parciales, ¿sí? Eso quiere decir que yo tengo dos funciones. Le puedo llamar a la una función U, a la otra función V, puedo llamarle a una función 1, a la función 2, no importa cómo le llame, pero usted tiene dos funciones, ¿sí? Y a esas dos funciones hay que calcular sus derivadas parciales, ¿sí? Y a eso le vamos a realizar una resta, que si usted se fija aquí, estamos aplicando una regla de Kramer para realizar ese cálculo y calcular el determinante. Y simplemente ya acá hacemos una operación matemática, ¿sí? Esta simbología que yo utilicé acá y este proceso matemático es la demostración de dónde salen estas dos formulitas, ¿sí? Entonces, y esto me va a servir para hacer la programación en Octave. Entonces, ¿cuál es el objetivo de resolver un sistema de ecuaciones, mis chicos, ya sea lineal o no lineal? Es de encontrar mi incógnita en X y mi incógnita en Y. Ese es verdad el objetivo. Pero en ecuaciones no lineales se hace un poco más complejo y este es uno de los métodos que vamos a utilizar. Es el método conocido como Newton-Raphson. Sí, el famoso Newton-Raphson. Entonces, estas dos ecuaciones de aquí son las que ustedes deben tomar en consideración para calcular el resultado de su sistema de ecuaciones. No sé si por favor toman en consideración estas ecuaciones, porque voy a pasar a la siguiente diapositiva y hacer ejemplos. Profe. Dime, mija. Me salió una gráfica. O sea, ¿le puedo mostrar ahorita? A ver, muéstrale, Mariana. ¿Se puede ver, Inge? Ya. Pero está solo la una. Ajá, la que dijo que graficara. ¿Y la otra? Ya. A ver, entonces, gracias, Mari. A ver, ahí si ustedes se fijan, hace falta complementar algo para poder graficar. No te vayas a salir de ahí, Mari, de tu código. Si ustedes se fijan en Octave, a través de la función zplot o a través del código que vimos para graficar las funciones, yo las puedo graficar de forma independiente, ¿no es cierto? Pero yo necesito que se sobreponga una sobre la otra para verificar si en verdad existe o no existen raíces. ¿Cómo logro que la una gráfica se sobreponga sobre la otra? Vamos a utilizar Mari. Vamos a utilizar, mija, la función
on. Vamos a ponerle, mija, hold on. ¿En dónde, Inge? Después de la línea 21. A ver, vamos a ponerle, mija, ¿dónde tienes las dos funciones graficadas? Ya, debajo de la 22. Ya. Ya, ahí ponle, mija. Vamos a poner lo siguiente, Mari, arriba. Vamos a darle orden a la gráfica y van a ir viendo, chicos, cómo lo hacemos, ¿sí? Vamos a ponerle figure 1, escribir la palabra figure 1, figure entre paréntesis 1. No le pongo eso, ya. ¿Qué quiere decir eso? Que en una pantalla, en una ventana que se llama figura 1, va a mostrar la gráfica de la línea 3. Vamos a dar enter, Mari, después de la línea... No, después de la línea 2, estoy viendo mal yo. Por favor, puede ser más grande porque no te estoy viendo muy bien. Ya, allí vamos a ponerle, mija, figure y vamos a darle 2. Es decir, que en una segunda ventana va a graficar la otra función. Esto es de forma independiente, si ustedes se dan cuenta, mis chicos. Está graficando en diferentes ventanas, pero yo lo que necesito derivar es justamente en qué cosa necesito derivar, en que se sobreponga la una sobre la otra y verificar si existen o no existen raíces. Entonces, ¿cómo lo hago, Mari? Después de esa línea, vamos a poner hold, H-O-L-D, después de la línea es ahí. Hold, espacio, on, espacio, on. No, nada de... Parece que está a puntos ahí, Mari, no veo bien. Dios mío, déjame ver. Sí, Inge, pero siempre se me aparece así, pero solo me marca el espacio nada más. Ya. Y vamos a ponerle abajo, Mari. Copia, por favor, la línea 2 y la línea 4. Ya, y debajo de esa vamos a poner hold off. Es decir, vamos a activar y vamos a desactivar esa función. Ya, vamos a ponerle, Mari, en la línea 5, ubícate, por favor. Démosle un enter, mija. De la línea, ubícate en la línea, al final es, no. Al final de la línea 4 ponte, Mari. Ya, enter. Y vamos a poner un comentario allí, Mari. Gráfica con sobreposición. Ya. Y arriba pongámosle un comentario antes de la línea 1. Pongámosle en cambio gráficas individuales. Sí, entonces el código que va de la línea 2 a la línea 5 me ayuda a ver de forma individual. Pero de la línea 7 a la línea 10 me ayuda a ver sobrepuestas las gráficas. Ejecutemos, Mari, por favor. ¿Todo, Inge? Sí, todo. No sé si dale un nombre. Eso sería. Y ahí no te salió la tercera. No, Inge, solo estamos saliendo. Por favor, regresa a tu código y dale, mija, en la línea donde tienes tú allí, antes del hold on. Antes del hold on, pone ahí figura 3. Figure 3. Ya, volvamos a ejecutar, mija, por favor. Ahí sí salieron 3. Ya, pero no está sobremontada. Ajá. Déjame ver si está el hold on. Hold on
¿Está bien escrito? No veo bien, pero Ahí se ve. hold on, el zplot y el hold off, que tiene que estar mejor. Pones punto y coma al final de la línea 8 y de la línea 11. Ya. Ya ahí debería sobreponerse. Está, sí, ahí debería sobreponerse ya. No, profe. ¿No se sobrepone? Sí están, pero no hay raíces. No hay raíces. Allá. Ahí podemos observar, mis chicos. Mostremos las 3 pantallas, Mari. Solo muévele y ya. A ver, allí. En la figura 1, nosotros podemos observar la gráfica de la función trigonométrica, ¿no es cierto? Veamos, Marín. La figura 1. No, eso, ahí. Ahí, si ustedes se fijan, tiene un intervalo de una amplitud de 2 a menos 2. Usted se fija. Sí, en la figura 1. Vámonos a la figura 2, Mari, por favor. Sí. Si usted se fija, en cambio tiene un intervalo o una amplitud de ¿dónde a dónde tiene? Del menos 5, si no veo mal, al menos 20, si no veo mal. ¿No es cierto? Exacto, del menos 5 al menos 20 estoy viendo el eje de las Y, la amplitud. Por lo tanto, ¿se van a encontrar o no esas dos? Y miremos la gráfica número 3, Mari. Lógicamente, por favor, exacto. Si usted se fija allí, no se van a encontrar porque ya en la primera gráfica y en la segunda ya se pudo ver sus amplitudes. Y estas dos no se van a encontrar. ¿Sí? ¿Sí, mis chicos? A eso es la funcionalidad del hold on y hold off, que sobrepone las gráficas en un solo plano cartesiano. Sí, pero no quiere decir que porque vaya a sobreponer van a existir raíces. No, sino que lo que hace es graficar en un solo plano cartesiano las dos funciones. Y aquí se puede observar que no existen raíces, pero vamos a suponer que sí existieron raíces. ¿Cómo lo hacen, mis chicos? Para el cálculo matemático. Vamos a hacer lo siguiente. Esto todavía no les voy a atormentar con eso. Todavía no les voy a atormentar con eso. Dime, mija. Nosotros ya vamos a iniciar una clase de analítica. Ya. A ver. Entonces, mis chicos, les voy a hacer la distribución rapidito de los temas que les toca investigar y que mañana tienen que trabajarlo en las horas de clases y que para la próxima semana tienen que exponer con ejercicios del tema que les corresponda, ¿sí? Entonces, como yo tengo ya los grupos que me enviaron al chat, yo internamente le voy a enviar a Vicky los temas que les corresponden. ¿De acuerdo, Sí. mis chicos? Preguntita. No te escuché muy bien. Digo, tengo una preguntita ahí. Dime, mijo. Ya, en mi grupo habemos 5. No sé si habría algún problema o no. No. No hay ningún problema, ¿verdad? Listo, No puede haber grupos de 5, mijo. No, es que lo que pasa es que ya parece que todo el mundo tiene grupo, entonces... Tranquilo, yo ya reviso y les voy moviendo, pero de 4
y de 3. Si es que no hay, luego de la revisión, Luis, efectivamente queda uno de 5, les permito, pero déjeme revisar primero. Ah, listo, pero sí se le envío grupo completo, ¿verdad? Le envío ahorita. Claro. Ah, listo, gracias. Entonces, ya los grupos que no me han enviado hasta este momento se quedan sin tema de exposición. Listo, mis chicos. Entonces, el día de mañana les pongo la tarea y la próxima clase seguimos con este tema, pero les voy a grabar una clase resolviendo un ejercicio para que ustedes lo observen y de allí hagan los ejercicios que les voy a poner como taller. ¿De acuerdo? Listo, Profe. chicos. Dime, mija, que ¿Por tengan quién una buena era semana.